noche en Noticias 1 tambalea la ñeñe política con la captura de los dos investigadores del caso. La fiscal que conoció la primera parte de la ñeñe política autorizaba a los investigadores a firmar por ella y admitió que le daba miedo a procesar a Marquitos Figueroa. Tenemos imágenes de la captura del colombiano Alex Saab en Cabo Verde. Su extradición es más probable de lo que se creía. El abogado de la lideresa social Yolanda González sostiene que su captura como presunta miembro de las disidencias es un montaje que ella se inició cuando sobrevivió a un atentado del ejército en Arauca. Y en Top Secret, una foto en la sala de la casa de la vicepresidenta recuerda las festividades que ella pasó con su hermano antes de ser declarado culpable por una corte de Estados Unidos. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, esta semana el gobierno define las condiciones para el regreso de la práctica del deporte también a nivel aficionado. Así es que prepárese porque se acabaron las excusas. Novak Djokovic hizo una reunión social, hasta ahí todo bien, pero un basquetbolista serbio está contaminado por COVID-19. Preocupación en el número 1 del tenis. Ánimo, profe Luis Fernando Montoya, esta noche permanece hospitalizado por algunas complicaciones, pero el campeón de la vida va a salir adelante. Y aquí está, esta es la imagen del día, el traslado de Alex Saab al tribunal de la ciudad de Praia antes de que le fuera notificada su detención provisional, mientras el gobierno de Cabo Verde estudia su extradición hacia Estados Unidos. La prensa caboverdina da cuenta de que el empresario y presunto testaferro de Nicolás Maduro aterrizó en el aeropuerto Amílcar Cabral de la Isla de Sal, buscando reabastecer combustible en su camino a Irán. Había una orden de Interpol y cualquier país donde aterrizara debía cumplirla, dijo el fiscal a la prensa de Cabo Verde. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La captura y procesamiento de los dos policías investigadores del proceso que dio lugar a la ñeñe política, como se conoce el escándalo por presunta compra de votos en Guajira para la campaña Duque Presidente, puede terminar archivado por la declaración de nulidad de sus pruebas. Guillermo Gómez. Mónica, la famosa grabación en que se escucha hablar al ñeñe Hernández con una asesora del expresidente Uribe para reunir plata de manera ilegal para la campaña podría ser declarada nula si se comprueba que en ese mismo paquete de grabaciones se introdujeron interceptaciones que no tenían que ver con el proceso. El asesinato de un hombre en 2011 en Barranquilla generó la investigación que terminó escuchando las conversaciones telefónicas de José Ñeñe Hernández, al ser uno de los sospechosos de ese crimen como autor intelectual. En medio de esas escuchas legales, realizadas por hombres de la policía, fue que se grabó lo que el Ñeñe hablaba sobre la financiación de la campaña presidencial de Iván Duque. Pero él no se puede reunir con ellos, la ley no se lo permite, creo. Es que no, es que tiene que reunir, por eso yo le dije que era para que se reuniera en mi casa. ¿Ya me entiende? Para traerle a los tipos. Esas conversaciones generaron la apertura de dos expedientes. Uno es el que se conoce como ñeñe política, en el que no ha pasado prácticamente nada. Lo único que ha pasado es que han llamado en interrogatorio a María Claudia Daza, que decidió constitucionalmente, es su derecho, guardar silencio esperando, y esa es nuestra interpretación, esperando que el proceso de los policías se decrete de alguna manera la nulidad de esos audios. El proceso de los policías es el otro expediente que se desprendió de las escuchas al ñeñe Hernández. Se trata de, este sí, un avanzado caso que ya tiene a dos policías imputados y con medida de aseguramiento, Wadi Velázquez y Jefferson Tojarruncho. Los dos policías fueron los que interceptaron legalmente al ñeñe Hernández. Tiene como propósito lo que ha advertido desde un principio, lastimar bajo vía de nulidad la interceptación original. Si los policías Velázquez y Tojarruncho son encontrados culpables de introducir ilegalmente en el expediente por un homicidio que no tenía relevancia nacional los números de teléfonos de 5 policías, lo que harán los abogados de los presuntos partícipes de la financiación de la campaña de Iván Duque con aparentes dineros oscuros es pedirle a jueces y magistrados que lo que hablaron por teléfono personas como Calla Daza con el ñeñe sea decretado ilegal y así sepultar la ñeñe política y llevarla al escenario de que nunca existió. Con el presidente y con el futuro presidente. Noticias 1 tiene evidencia documental de que la fiscal mencionada como testigo en contra de los investigadores de la ñeñe política les dio autorización a estos de firmar por ella. Enrique Tapias.
Mónica, la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino confesó que autorizaba por teléfono a los investigadores que hoy denuncia a poner un visto bueno en los documentos oficiales en lugar de su firma. Entre los argumentos que tiene la Fiscalía contra los policías de la Dijín Wadid Velázquez y Jefferson Tocarruncho, los investigadores que encontraron los audios entre la exasesora del senador Uribe, María Claudia Daza, y alias El Ñeñe sobre compra de votos en la costa atlántica para favorecer a Iván Duque en la segunda vuelta presidencial, están las declaraciones de la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino, la funcionaria que conoció en primer lugar ese proceso hasta el año pasado y que permitió las interceptaciones a 5 policías. Entonces yo que les dije, interceptémoslo y miremos si sale algo pues que nos interese de ahí. Por eso en ese momento se interceptaron esos números. La fiscal aceptó que no hizo su trabajo y se limitó a creer en lo que el subintendente Wadid Velázquez y el mayor Jefferson Tocarruncho le contaron. Que si yo tengo conocimiento o si yo leí el informe de esa fuente, soy muy sincera, no lo leí. Yo la información la recibí de lo que le pregunté en ese momento a Wadid, a Velázquez, de quién eran esos números y para qué. Además de no haber corroborado la información para realizar las interceptaciones, la fiscal Ortiz Ladino tampoco firmó las órdenes, pero sí las autorizó. Que yo sí me acuerdo de esa interceptación. Yo muchas veces, como estaba por fuera en comisión, yo le decía a ellos, coloquen el chulo de la interceptación. Noticias 1 obtuvo el documento en el que se encuentra la orden de interceptación, en el que aparecen los números de alias El Ñeñe y 5 policías, pero en lugar de un visto bueno, como señaló la fiscal, el intendente Wadid Velázquez simuló la firma de la funcionaria tal como aparece en este documento. En otro documento enviado al Departamento de Interceptación de Comunicaciones Móviles de la Fiscalía, necesario para legalizar las escuchas, también fue firmado por el intendente Velázquez en lugar del visto bueno autorizado por la funcionaria. Por esta La funcionaria aseguró que meses después no se encontró información que relacionara a los policías interceptados con la organización de Marcos Figueroa y por eso cancelaron las escuchas. Ellos me dijeron, no doctora, esto toca cancelar eso porque ahí no ha arrojado nada. La fiscal agregó que el entonces director de la Dijín, general Jorge Luis Vargas, tuvo conocimiento de las interceptaciones a los 5 policías y no comentó ni hizo nada. La misma fiscal Ortiz Ladino estuvo encargada de procesar a Marquitos Figueroa como autor material del homicidio que originó la grabación de la ñeñe política. En nuestro archivo encontramos evidencia del miedo que ella tenía de procesar al capo. Hace un año, finalizando junio de 2019, Noticias 1 asistió a una audiencia en Valledupar en la que el procesado era el narcotraficante Marquito Figueroa. Quien lideraba la investigación era la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino, la misma que había ordenado interceptar al Ñeñe Hernández en otro expediente y de donde surgieron las conversaciones que derivaron en lo que se conoce como ñeñe política. Usted lo que hace es dañarle la imagen a los funcionarios. Esa fue la actitud de la fiscal Ortiz Ladino cuando notó la presencia de la reportera de este noticiero y de otros periodistas de la región. Independiente de eso, Gonzalo Guillén, Amalfi Rosales, la doctora Diana López, que ni siquiera los conozco. ¿Y usted los está viendo acá? ¿Señora? ¿Usted los está viendo? Ustedes son los que le pasan información a ellos. Ese día, Noticias 1 quiso indagarle a la fiscal Ortiz sobre su papel como investigadora en el caso de Paul Corrales, sobrino de Marquito Figueroa y miembro de su banda. ¿Por qué entrega su cargo, doctora? ¿Por qué su poca actuación frente a el caso de Paul Corrales? A ver, cuéntenos. Casi un año después de este hecho, la fiscal Ortiz Ladino dio esta declaración a un colega suyo de la Fiscalía, en la que se refiere a peticiones que había hecho el abogado Miguel Ángel del Río para que ella solicitara órdenes de captura contra miembros de la organización de Marquito Figueroa. Yo no entiendo cuál es su interés de que sea yo la que tenga que sacar las órdenes de captura en contra de la organización de Marquito Figueroa. Le dije, segundo, yo por esto me puedo estar ganando no solo un enemigo, sino ganándome de mi hijo Marquitos Figueroa. ¿Por qué? Porque, señores, va a estar diciendo que yo soy la única fiscal que vivo sacándole orden de captura y perjudicándolo a él. La fiscal logró sacarle el cuerpo a la organización de Figueroa. En julio de 2019 fue enviada en comisión a Cúcuta a asumir investigaciones en materia de hidrocarburos. Y ya no conoce el caso al que tanto le temía. Alex Saab estará en prisión en Cabo Verde hasta que se decida la solicitud de extradición en su contra que envió a ese país Estados Unidos, según explicó anoche el fiscal general de ese país, Carlos Cárdenas. Mónica, hoy se sabe que Saab paró en la isla africana para reabastecerse en su viaje a Irán. Venezuela considera ilegal su captura.
La televisión pública de Cabo Verde, en África, registró el momento en que el barranquillero de ascendencia libanesa Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue trasladado, esposado por policías, a las instalaciones de la Fiscalía General en Praia, capital del archipiélago. Saab, quien fue capturado el pasado viernes en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, obedeciendo a una circular roja de la Interpol en atención a una solicitud de la justicia de los Estados Unidos, es buscado por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por lavado de dinero, más de $350 millones a través del sistema cambiario, y por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y por importación y o exportación ilícita. El supuesto testaferro de Maduro estuvo en anonimato hasta el 2017, cuando la fiscal Luisa Ortega lo mencionó. La empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. El fiscal general de Cabo Verde, José Landim, dijo que Saab, quien permanecerá en prisión preventiva, será objeto de un proceso de extradición con base en la solicitud de los Estados Unidos. Según las leyes de Cabo Verde, Alex Saab podrá apelar su detención ante el Tribunal Supremo de Justicia de ese país. Por ahora, apenas una detención para extradición. Abelardo de la Espriella, abogado de Alex Saab, dijo que su cliente ha sido objeto de presiones por parte de miembros de autoridades colombianas. Se presentó una denuncia formal, acompañada de pruebas contundentes que demuestran cómo mi cliente ha sido víctima desde hace varios meses de extorsiones y presiones de todo tipo a través de terceras personas. Se logró determinar que se trata de funcionarios judiciales y miembros de la Policía Judicial. El abogado Abelardo de la Espriella salió a relucir el pasado mes de abril, cuando el general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, solicitó su retiro. Días después de su renuncia, Buitrago dijo que había abandonado la institución por amenazas de la mafia, y el abogado de la Espriella aseguró que no tuvo nada que ver con la decisión del general. El postulado a nuevo director de la Unidad Nacional de Protección es el mismo que fue sorprendido con copialina en las medias cuando presentaba examen para personero de Valledupar y que antes había sido sorprendido de paseo en un Black Hawk que le prestó su tío, procurador delegado, el general al que luego absolvió. Alfonso Campo Martínez, expersonero de Valledupar y amigo de la Universidad del presidente Iván Duque y del fiscal Francisco Barbosa, sería el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, según la hoja de vida colgada en la página de la Presidencia de la República. Su esposa, Ángela Chacón Belalcázar, fue nombrada por Barbosa el pasado 17 de febrero en la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de la Fiscalía. Con este grupo de amigos tuvimos la oportunidad de compartir en distintos momentos. 23 años después, uno de ellos es el presidente Iván Duque, quien tiene la responsabilidad histórica de ayudar a construir una sociedad que necesita reconciliación y no destrucción. El expersonero estuvo en la Sierra Nevada con Barbosa el año pasado, cuando este era consejero presidencial para los derechos humanos. En esta imagen también se les ve juntos en una fiesta. Y aquí, Alfonso Campo deja saber que ni en la ronda de medios abandona a su amigo Barbosa cuando va a Valledupar. El mismo día del nombramiento de su esposa en la Fiscalía, Campo renunció a la personería de Valledupar. Solo le faltaba una semana para culminar su periodo, pero en ese momento le explicó un medio local que sus razones obedecían a que estaba próximo a ocupar un cargo desde Bogotá. Hicimos todo el esfuerzo para terminar el periodo hasta el día del 29 como corresponde, pero por razones personales, decisiones que había que tomar, nos correspondió presentar la renuncia. Alfonso Campo inicialmente iba a estar al frente de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Incluso la Federación Nacional de Personerías, FENALPER, alcanzó a felicitarlo. Sin embargo, su nombramiento nunca se concretó. ¿Por qué no lo muestras? Desde 2012, Campo Martínez se venía desempeñando como personero de Valledupar y cuando en noviembre del año pasado se presentó al concurso de méritos para lograr ser reelegido, fue acusado por algunos participantes de hacer trampa
trampa en el examen. Él desistió luego de este proceso. Estás tú acabando con la buena fe. Estás acabando con la buena fe. En 2014, el periodista Daniel Coronel denunció en la columna titulada Un día de campo que el nuevo director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, se fue a pasear con su familia a la Sierra Nevada de Santa Marta en un helicóptero Black Hawk del ejército reservado para tareas oficiales. El préstamo de la nave militar se le atribuye a las influencias de su tío, el ex procurador Eduardo Campos Soto. Creo que esta ha sido una visita constructiva, productiva. Campo Martínez pontifica en sus redes sociales que en esta visita del presidente Duque y en al menos 2 más que ha hecho a Valledupar, él es un hombre clave para el jefe de Estado. El defensor de una líder social de Arauca que fue capturada y relacionada con bandas criminales al regresar de su hospitalización tras sufrir un atentado de miembros del ejército, sostiene que ella es víctima de un montaje que se comenzó a preparar tan pronto se supo que había sobrevivido. Juan Fernando Barona. Mónica, el abogado asegura que 2 de los 5 testigos que la fiscalía llevó al juzgado ya habían declarado diciendo que el fiscal les había ofrecido beneficios si se inventaban cargos contra ella. El 19 de septiembre del año pasado, la líder social de Arauca, Yolanda González, fue víctima de un atentado por parte del ejército cuando en un retén militar en la vía entre Toledo y Saravena la obligaron a parar su vehículo y al bajar de él, los soldados le dispararon. En ese hecho, su escolta de la Unidad Nacional de Protección, Ezequiel Méndez, murió. Me hicieron el padre, nosotros paramos y me hicieron levantar las manos y me dispararon. ¡Este vehículo! ¿Me está escuchando? Vaya, espera, yo estoy aquí. Manos arriba. Siete días después del atentado, el 26 de septiembre, la Fiscalía inició una investigación en contra de Yolanda González por ser supuestamente integrante de las disidencias de las FARC y la semana pasada fue capturada por hombres del ejército. El proceso está edificado sobre, insisto yo, como una continuidad de la persecución de esta lideresa social. Durante la audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento que se realizó la semana pasada, la Fiscalía presentó 5 testigos quienes manifestaron que la líder social pertenece supuestamente a las disidencias de las FARC. Sin embargo, 2 de ellos habían denunciado antes presiones del fiscal del caso para que declararan en contra de Yolanda González. El anterior fiscal había aceptado brindarnos el principio de oportunidad, siempre y cuando declaráramos en contra de la tía de Heiner, pero nosotros no tenemos nada que declarar en contra de ella. Para el abogado Alirio Uribe, organizaciones de derechos humanos y el partido político Alianza Social Independiente, el proceso en contra de Yolanda González es una persecución por parte del ejército y la fiscalía. Después del atentado, después de que estuvo varios meses en Bogotá por sus cirugías y demás, cuando regresó a Saravena, venía siendo hostigada y perseguida por el ejército. Yolanda hace parte de la ASI desde hace varios años. Conocemos de su liderazgo con las comunidades menos favorecidas del Arauca. De hecho, el mismo ejército la considera como una líder social. Solicitud Consejo de Seguridad Extraordinario, situación líder social Yolanda González. A pesar de las pruebas presentadas, una juez municipal de Arauca ordenó su detención en los calabozos de la Fiscalía, mientras que más de 400 organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales manifestaron que se trata de un montaje judicial. El interventor del Hospital Departamental del Magdalena, al que el superintendente de salud definió como el más transparente que pudiera contratar, está involucrado en un proceso de extinción de dominio. Eduardo López Hooker. Mónica, y además tiene una investigación disciplinaria por la contratación de otro hospital que le entregó el mismo superintendente. Nuevos antecedentes de carácter penal que ponen en tela de juicio la idoneidad de Luis Óscar Gálvez como agente interventor de la Superintendencia de Salud en el Hospital Departamental Julio Méndez Barrenechea del Magdalena. Fueron revelados en la Comisión Cuarta del Senado en un debate de control político al organismo de vigilancia. El señor Luis Óscar Gálvez no solo tiene una investigación de la Procuraduría, sino que adicionalmente tiene un proceso de extinción de dominio de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El interventor, Luis Óscar Gálvez, designado por el superintendente Fabio Aristizábal, que también enfrenta un juicio disciplinario en la Procuraduría por irregularidades en la contratación del Hospital Departamental del Meta, tiene 2 propiedades que son objeto de proceso de extinción. La cual la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos impuso medida cautelar contra los predios de propiedad del señor Luis Óscar Gálvez, ubicados en el norte de Bogotá, y otro ubicado en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca. Durante el debate, al superintendente no solo se le cuestionó la escogencia del interventor del Hospital de Magdalena, sino además los tiempos en los que ha ordenado las intervenciones y las personas a las que se los ha entregado. Cuando se estaban haciendo medianamente las cosas bien, en plena pandemia, usted va a intervenir y manda a un señor que es amigo suyo, que estuvo allá en Villavicencio, que hizo las cosas mal, que acabó los temas de transparencia, que cambió la contratación del hospital. En defensa del superintendente salió el senador de la U, Juan Felipe Lemus. En vez de dedicarse a observar lo fundamental del debate, se hayan dedicado a hacerle una encerrona política al superintendente de salud. Los senadores citantes del debate recordaron que los hospitales intervenidos funcionan con dineros públicos. ¿Cómo así que esto no es un asunto político? Y que los malos manejos afectan a los colombianos más vulnerables. Con el proyecto del gobierno para que los adultos mayores hipotequen sus casas por una mesada, una persona con 80 años y una casa de 100 millones de pesos recibiría una mensualidad de 380.000, pero si muere en 2 años, el banco habría pagado por la casa solo 1/11 de su valor real. Juliana Ramírez. Mónica, la hipoteca inversa trató de aprobarse el año pasado en el Congreso sin ningún éxito y ahora se revivirá vía decreto que el gobierno ya anunció, pero aún no ha expedido. Con los argumentos de atacar la pobreza oculta y de que tener una casa excluye a las personas mayores de los programas sociales del gobierno, el Ministerio de Vivienda, liderado por Jonathan Malagón, ex vicepresidente de Asobancaria, creó el mecanismo financiero de hipoteca inversa, que se ejecutará a través de los bancos. Es básicamente una manera de que las personas puedan usar en vida los ahorros que han depositado en sus casas y que no tengan que dejárselos a alguien más. La pregunta ahí, más que si el gobierno debe o no permitir este producto, es si la gente tiene la responsabilidad de dejarles una herencia a sus hijos o no. Si usted tiene más de 65 años, tendrá la posibilidad de hipotecar su casa al banco, seguir viviendo en ella y recibir a cambio una renta mensual que puede ser vitalicia, temporal o única. Una vez usted fallece, el banco se queda con su propiedad. Sin embargo, los herederos podrán cancelar la deuda y recuperarla. La diferencia con la hipoteca normal es que en la hipoteca normal la gente dura media vida, un cuarto de siglo o más, pagando una vivienda con cuotas muy altas. En la hipoteca inversa, empeña su casa, lo que le ha costado toda una vida adquirir, a cambio de recibir una irrisoria, una ínfima pensión durante el poco tiempo que le queda. Aún no se ha publicado el decreto, pero este borrador plantea que si bien el avalúo de la vivienda es determinante en la renta que se pagará mensual a cada persona, cada 5 años se hará un avalúo para actualizar la valorización del bien y por ende el pago mensual de renta podría variar. Ante el fracaso de los fondos privados se traslada el negocio hacia el sector inmobiliario y no resuelve de nada el problema de fondo, el problema social tan grave que existe hoy en el país. Según cálculos del Ministerio de Vivienda, utilizando parámetros de calibración correspondientes a una valorización de la vivienda de 3,8%, una casa de 500 millones de pesos recibiría una renta mensual de 1,9 millones de pesos, mientras una de 100 millones daría un beneficio de 380.000 pesos y por una vivienda de 79 millones, el banco le pagaría mensualmente 300.000 pesos. Si una señora de 80 años hipoteca inversamente su casa de 100 millones de pesos, pero muere a los 2 años, el banco, que se quedaría con su casa, le habría pagado la renta vitalicio por solo 9,1 millones de pesos. Es decir, le habría pagado 1/11 del valor de su inmueble. Pico y cédula cruzado será el nuevo sistema de movilidad en Bogotá que será controlado por los comercios y no por los policías. Cruzado quiere decir que en los días pares podrán hacer compras los que tengan cédula impar y viceversa.
Camilo Galán. Mónica, pero no será para todos. Los residentes de 5 unidades de planeación zonal del sur y el occidente de Bogotá tendrán un régimen estricto de cuarentena, pruebas rápidas, seguimiento de contactos y médicos para controlar el contagio. El pico y cédula que empezará a regir desde mañana en la ciudad de Bogotá busca retomar la actividad productiva de la ciudad sin arriesgar a los ciudadanos al contagio. Funcionará según el último número del documento de identidad de cada ciudadano. La cédula que termine en número par no podrá entrar a estos establecimientos los días pares. De igual manera, las cédulas que terminen en número impar no podrán acceder a estos sitios los días impares. El pico y cédula no es para ir a trabajar. El pico y cédula es para ir a cualquier establecimiento de comercio o establecimiento público a hacer cualquier vuelta, para entrar al supermercado, para ir a un centro comercial, para ir a cualquier establecimiento que requiera atención al público, habrá pico y cédula. Tenga en cuenta que esta medida no estará regulada por la policía, sino por cada uno de estos establecimientos. También a partir de mañana, los centros comerciales de la ciudad y los establecimientos de comercio no esenciales podrán volver a abrir, pero con horarios establecidos, y deberán restringir el ingreso de personas según su pico y cédula. Además, estos establecimientos deben estar inscritos a la página de reactivación económica. El comercio va a poder operar en los servicios no esenciales, lo que no son droguerías, ni comida, ni servicios esenciales, operará solo de las 12 del día en adelante. Todo el comercio al detalle, todo. En centros comerciales o por fuera de centros comerciales. Todo lo que no sea básicamente comida y salud, operará de las 12 del día en adelante. Y mientras a la localidad de Kennedy se le levantó la cuarentena, 5 unidades de planeamiento zonal UPZ entrarán en esta estricta cuarentena por el aumento de casos por COVID-19. Es decir, las personas que vivan en estos sectores solo podrán salir de sus casas por motivos de fuerza mayor o si su trabajo hace parte de las actividades esenciales. Estas zonas son Suba Tibabuyes y Suba Rincón, son las 2 UPZs más densas de la localidad de Suba. La otra es Bosa Occidental, ¿no?, que es justo la que sigue por la avenida del Tintal. Uno sigue derecho de Kennedy y llega a Bosa Occidental. En la UPZ de Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar, también tenemos un ritmo de velocidad del contagio que nos preocupa y por lo tanto vamos a hacer cuarentena estricta por 14 días. Y la última es en Gativá Centro, justo al lado del aeropuerto. Por último, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que para los adultos mayores de 70 años la actividad física aumentó de media hora a 1 hora todos los días. Medellín espera mantener abajo sus números en la pandemia con un programa al que vinculó a los artistas de la ciudad en campañas de concientización sobre el autocuidado, que de paso salva a los actores en esta pandemia. Con el objetivo de reforzar la iniciativa Medellín Me Cuida, la plataforma de registro para la toma oportuna de decisiones, y en medio de una nueva fase de reapertura económica, la alcaldía de Medellín lanzó Yo Cuido Medellín, una estrategia de promoción y cuidado a través de la cultura ciudadana y el arte, con el objetivo de reducir los escenarios de contagio, generar responsabilidad compartida y fortalecer el sector artístico y cultural. 300 artistas, 69 organizaciones culturales van a recibir un apoyo, pero además nos van a apoyar muchísimo porque ellos van a reforzar la cultura ciudadana con campañas muy bonitas, activas, en las calles, en cada uno de los corregimientos y de las comunas y de los barrios de la ciudad. Serán 150 intervenciones pedagógicas en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad, acatando las normas como el uso de tapabocas y el lavado de manos. Yo cuido a Medellín y yo nunca he sido malo, y ni ese tapabocas con gusto se lo regalo. Teatro y circo también se harán presentes, llevando alegría por las calles de la capital de Antioquia, promoviendo campañas de autocuidado. Hasta el final del año pasado, los norteamericanos confiaban en su policía, lo que indican los indicadores.
Según el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, el país con más confianza en su policía en 2019 fue Finlandia y el de menos, Venezuela. A Estados Unidos le dio el puesto 26, a Gran Bretaña el 37 y a Colombia el 107. Esto indica que la seguridad vale más que la policía. Esto es lo que indican los indicadores. Ya regresamos con el fin de un símbolo esclavista contra el que los demócratas de Estados Unidos pelearon siglo y medio. Este es Noticias 1, la red independiente. Las vecinas de un político de Pereira le han pedido a la policía que les ayude a impedir que él se pose en los límites de su predio para insultarlas a ellas con términos obscenos y groseros. Sara Sepúlveda. Mónica, se trata de un contratista de la Contraloría General de la República en Bogotá, pero que se quedó en Pereira desde que inició la pandemia y sus horas laborales y de descanso las dedica a perturbar a sus vecinas. Carlos Humberto Izaza, candidato a senador por Risaralda, desde marzo ha estado hostigando a las mujeres de su casa vecina en Pereira. Así es como esta familia lo ha visto repetidamente, espiándolos a través de la ventana con una linterna para molestarlos. A mediados de marzo, mi papá podó unos arbustos que están en nuestro lote, pero que son la única división entre mi casa y la casa de Carlos Humberto Izaza. Todo empezó cuando Carlos Humberto se paraba en el límite de las dos casas y se quedaba por largos ratos filmando hacia nuestra casa. Así se quedaba sentado mirando hacia la casa de sus vecinos, que como siempre habían tenido privacidad, no tenían cortinas. En ocasiones escupía y hacía comentarios como véalas ahí semidesnudas o véalas viendo porno. Una vez mi mamá estaba sentada en un columpio que queda afuera en el jardín y Carlos Humberto salió, la vio y empezó a caminar como por el lindero de la casa de un lado a otro, gritando que ojalá las perras estén en calor. La familia optó por tapar con sábanas las ventanas, pero cada que salían al jardín y veían televisión o prendían la radio, les gritaba. Izaza Rodríguez ha sido director del SENA, delegado de Colombia para la Organización Mundial del Trabajo, profesor de universidades en Bogotá y tiene un contrato con la Contraloría General por 124 millones de pesos. María Gaviria hizo la denuncia en el CAI de la policía más cercano y les dijeron que irían a hablar con él para que frenara estas acciones, pero estas continuaron. En Pereira se dice que se debe a que se le cree socio de negocios del expresidente César Gaviria. Luego de 21 días de protesta contra el racismo en Estados Unidos, el gobernador del estado de Virginia ordenó remover la estatua del general Lee, comandante del ejército que defendía el esclavismo en la Guerra Civil de Estados Unidos. Tras 21 días de protestas en contra del racismo en Estados Unidos y diferentes ciudades europeas, las estatuas de personajes que históricamente apoyaron la esclavitud y la segregación racial continúan siendo el blanco de los manifestantes. En Richmond, Virginia, Estados Unidos, la estatua del general Robert Lee, la cual fue pintada desde hace varios días, se ha convertido en motivo de discusiones entre los ciudadanos después de que el gobernador Ralph Northam anunciara que será retirada. A pesar del apoyo de quitar la estatua de Lee, un grupo de ciudadanos radicó una demanda para detener la decisión de remover al personaje histórico. Esta semana en diferentes ciudades de Estados Unidos se han retirado más estatuas. En Kentucky fue removida la figura de Jefferson Davis, expresidente de los Estados Confederados de América, y en Boston la estatua de Cristóbal Colón fue decapitada. Además, la muerte del afroamericano Rayshard Brooks en Atlanta a manos de un policía reavivó la petición de los ciudadanos y algunos gobernantes de reformar la institución en Estados Unidos. Las empresas que creyeron que no debían pagar subsidio de transporte a los empleados que trabajaran desde casa tendrán ahora que pagarles el subsidio de conectividad por la señal que utilizan. Trabajadores con ingresos hasta por 1.755.604 pesos que aún permanecen en sus casas realizando sus labores por cuenta del aislamiento preventivo obligatorio dejaron de recibir el subsidio de transportes, pero ahora recibirán un auxilio a la conectividad. Todos los trabajadores con menos de 2 salarios mínimos van a recibir un subsidio para la conectividad si están trabajando desde sus casas. Es importante aclarar que esto es para el trabajo remoto o trabajo en casa, no para el teletrabajo. El auxilio de conectividad contemplado es de 102.853 pesos, con el que se apoyará a los trabajadores que incrementaron sus gastos digitales. De esta manera y con este subsidio de la conectividad,
estamos protegiendo los empleos, pero sobre todo ayudando a la ciudadanía con este subsidio para que podamos continuar en nuestras labores en estos tiempos de COVID. Según el DANE, en el país el 39.8% de los trabajadores formales devengan hasta 2 salarios mínimos. Es decir, cerca de 6.5 millones de colombianos recibirán el subsidio a la conectividad. Google introdujo una nueva herramienta en sus mapas, el índice de tráfico en cada zona, para orientar a los usuarios sobre los peligros del contagio. Una nueva herramienta de Google Maps desplegará alertas de tránsito relacionadas con la presencia del coronavirus, según se ha anunciado, y les avisará a los usuarios de servicios de transporte público sobre alertas en determinados sitios del lugar en donde se muevan. Para acceder a esta información hay que ingresar a indicaciones, luego acceder a detalles de tránsito y luego ir hasta donde dice predicciones de ocupación. Las versiones actualizadas de la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes con tecnología Apple o Android también tiene información útil para los conductores sobre los puntos de control COVID-19 o las restricciones que haya en las rutas que vayan a transitar. Quienes se trasladen a centros médicos o instituciones para realizarse controles verán un mensaje recordando los contactos telefónicos a los que tienen que llamar con anticipación para obtener información sobre los lineamientos y las precauciones, con el objetivo de evitar problemas de admisión o demoras. Google Maps también añadió información adicional de acceso para que los usuarios en sillas de ruedas puedan conocer con precisión dónde hay puertas, botones de parada y lugares accesibles para ellos. Esta herramienta está disponible en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, España, Francia, India, México, Países Bajos, Reino Unido y Tailandia. La aplicación de Google cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos. Ha creado mapas de más de 220 países y territorios y ofrece actualizaciones de tráfico en vivo en 171 países. Luego de ser capturado como reclutador de mulas, libre por caución que pagó su hermana en la Navidad de 1997, Bernardo Ramírez se fue a Nueva York a pasar la Navidad con ella y el recuerdo de ese momento se quedó en la sala de la casa de la vicepresidenta. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. El 12 de febrero de 2002, la casa de Nariño, en donde entonces residía la familia Pastrana Puyana, tenía en su agenda un acto protocolario. El presidente Andrés Pastrana iba a posesionar a la nueva embajadora en Francia, Marta Lucía Ramírez, quien asumiría a partir de ese día, aunque por pocos meses, el honorífico cargo de representante de Colombia ante el país galo. Plenipotenciaria de Colombia ante la República de Francia. Entre los invitados a la posesión estaban presentes varios ministros de ese gobierno, entre los cuales se encontraba uno que después también alcanzó el título de jefe de Estado. Nómbrase a Marta Lucía Ramírez de Rincón en el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Colombia ante la República de Francia. Después correspondía tomarle el juramento de rigor. Doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, jura usted por Dios Todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la República de Francia. Que así lo hiciere, que Dios y la paz lo premien, y no que él y ella os lo demanden. La embajadora, hoy vicepresidenta de Colombia, firmó en el libro de posesiones y lo mismo hicieron dos funcionarias de la Cancillería y el propio presidente Pastrana, mientras al fondo el esposo de la funcionaria miraba la escena complacido. Después vinieron los abrazos, las felicitaciones y el café. En ese mismo instante, solo dos funcionarios públicos en el Salón de la Casa de Nariño, es decir, el presidente Pastrana y la embajadora, sabían que Bernardo Ramírez, otro hermano de la alta funcionaria, se encontraba en una prisión de Estados Unidos, terminando de pagar los últimos 6 meses de una condena por tráfico de drogas. En agosto de 2002, la embajadora renunció y volvió al país a asumir la cartera del Ministerio de Defensa, ya en el gobierno de Álvaro Uribe. Esta cartera es la encargada de dirigir los operativos contra el narcotráfico. Es una equivocación hacerle creer a la gente que acá todo es regalado. Nada se puede regalado.
Cuando la vicepresidenta se presentó como precandidata presidencial en 2017 por el movimiento Por una Colombia honesta y fuerte, por fuera del Partido Conservador, al que ella consideraba una colectividad corrupta, le dio una entrevista a la sección Metro Cuadrado del diario El Tiempo sobre sus promesas de campaña. Metro Cuadrado era una sección periodística que también mostraba los sitios en donde residían los personajes. La doctora Marta Lucía le contó a la reportera que el lugar de la casa en que más le gustaba estar cuando descansaba era la sala. Por eso la cámara se enfocó en algunos aspectos de la misma, entre estos unas fotos exhibidas sobre una mesa. Realmente soy una persona más tranquilita. Allí aparece al lado de la fotografía de uno de sus 3 hermanos, uno de los cuales, Bernardo, causó intensa polémica política en el país por sus antecedentes penales, esta otra imagen en la que se ve a la alta funcionaria celebrando unas festividades. En uno de los documentos del proceso contra Bernardo Ramírez de la misma época en una corte de la Florida y que se titula Moción de permiso para viajar a Nueva York, se lee que él solicitó autorización a la corte antes del juicio para ir a esa ciudad a estar con su familia en la Navidad de 1997 y el Año Nuevo 1998. Examinando la foto de la mesa con más detalle, se ve impreso el año 1998, justamente la fecha en que la hoy vicepresidenta se reunió con su hermano Bernardo para celebrar el inicio del año, pocos días antes de que él fuera condenado a 4 años y medio de prisión por tráfico de heroína. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. La presentadora Daniela Álvarez nos está dando un ejemplo de vida con su gallardía, con su gran valentía y su estoicismo. A ella, desde Noticias 1, le mandamos un abrazo con todo nuestro corazón. Todo en la vida pasa por y para mí. Y yo sé que Dios me tiene para grandes cosas, para compartirlas con todos ustedes. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta, nadar y todas las cosas que me gustan. Decidí tener esta cirugía. Mis manos levantaré. Daniela es una mujer con coraje, talento, compromiso y sencillez. Siempre ha sido una mujer que vive la vida en el momento, el hoy. Y eso es lo que nos estás demostrando, que eso es lo que vale la pena, vivir el hoy. Te amo con mi alma. Como buena barranquillera, es una bailarina incansable. Una mirada esperanzadora que hoy brinda una lección de vida. Y bueno, nada, les mando un beso muy grande. Una valiente. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.